Oye, ese celular está súper bueno, ¿ah? Muy barato. Escúchame, los tragos estaban riquísimos ahí en ese Ay, bar VIP buenísimo. Encuentros. Que sea costumbre, por favor, todos los viernes hay que celebrar. Sí, podríamos tomarnos un traguito y para celebrar así lo que sea. Oye, mira, Mac, ven y arma tu kit. Por la compra de 2 productos seleccionados, llévate un neceser de regalo. Eso es O buenísimo. sea, puedes comprarte solamente de repente unas sombras y un labial y te llegas ya un neceser. Un neceser en el que vas a meter todo lo que necesitas para tu Ay, día a día. genial. Eso está buenazo en Mac, ¿no? Primer nivel, sí, este es primer nivel Galería Norte. Ya, hay que tomarlo en cuenta. Pero lo que tenemos que hacer ahorita es súper importante. ¿Qué vamos a ¿Te hacer? acuerdas de Edward Ascensios, el Sí, asesor? obviamente. Ok, está aquí para hablarnos acerca de unos temas muy interesantes que nosotros deberíamos saber porque es de acuerdo a donde tú trabajas y los servicios que prestas, qué beneficios tienes. Como siempre, el gran Edward Ascensios, especialista en empleabilidad. El día de hoy un tema fabuloso acerca de los beneficios laborales que nos corresponden. Cuando hablamos de beneficios laborales que nos corresponden, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, Andrea, te explico un poco. Son los derechos y beneficios que nos corresponde a todo trabajador al margen del régimen laboral en que nos encontramos. Ahora, ¿qué beneficios serían estos? A ver, como te expliqué al inicio, hay varios regímenes laborales que hay que identificar primero en cuál estamos. Exacto, eso. ¿Qué beneficios de acuerdo a la labor que tú estás cumpliendo y de acuerdo al medio de pago que tú tienes? Creo que eso es muy importante, ¿verdad? Exacto. Vamos a hablar del régimen general Ok. estándar, que es 728, que normalmente todos los trabajadores están incluidos. En ese régimen se dividen en tres: el general, el especial, y dentro del especial se dividen en dos: microempresa y pequeña empresa. Ahí viene el problema, porque muchas personas, cuando de alguna manera quieren reclamar sus beneficios, se dan con la sorpresa de que la ley es diferente, o sea, los beneficios cambian. Por ejemplo, en el régimen general tienes derecho a CTS, a vacaciones 30 días. ¿Eso significa la gente que está en planilla, las personas que están en planilla? Tú estás en Para tenerlo planilla, claro. tú estás en planilla desde el primer momento que ingresas. Cuando trabajamos por recibo por horario es porque tercializamos un servicio que necesariamente no es el mismo servicio del core business. Ok. Bueno, continúo con la explicación. Te decía que, por ejemplo, hay beneficios laborales que están en el régimen general que no están en el régimen especial de micro y pequeña empresa. Por ejemplo, la licencia por maternidad no aparece en la pequeña empresa. Normalmente una pequeña empresa está constituida por 10 trabajadores. La pequeña empresa o la mediana empresa por más de 20 trabajadores. Y en el régimen general sí es a partir de 100 trabajadores para adelante. Quiero primero abarcar los de régimen general porque creo Sí. que la mayoría de la población se encuentra ahí. Exacto. Eso es un paradigma porque hoy en día hay un montón de personas que trabajan en el régimen general de pequeña y mediana empresa. El porcentaje ha aumentado. Ahora los del régimen general se ha reducido porque normalmente hay algunos empleadores que tienen el interés o tienen esa mala costumbre de tratar de minimizar o reducir todos los gastos laborales. Claro. Por ejemplo, la CTS, si yo tengo trabajadores en una pequeña empresa, no le corresponde. No le corresponde, pero para los que están en una empresa normal, ¿qué beneficios ellos van a tener por estar en planilla? Por ejemplo, a ellos les corresponde 30 días de vacaciones, Sí. CTS, utilidades, ¿qué más? Licencia de maternidad. Maternidad, paternidad. Ajá. ¿La maternidad y adic- paternidad tienen el mismo tiempo o paternidad No, tiene un tiempo es diferente. distinto? Son 49 días el pre y 49 el post. Y paternidad son 10 días actualmente. Ahora, Edward, yo como sé cuáles son los beneficios que yo tengo de acuerdo a la categoría donde estoy. ¿Dónde salen estas leyes? Muy buena pregunta. Lo que tú primero tienes que identificar es el régimen laboral de la empresa donde estás trabajando. Ok. Si es régimen general, si es pequeña o mediana empresa. Ahí recién tú vas a poder saber qué te corresponde. Normalmente ese es es un desconocimiento normal que sucede en todas las personas porque simplemente Claro, no no se mucha- enfoca... no solo- Exacto. solo queremos No se trabajar enfoca- y que nos paguen el sueldo y ya, chao. Exacto. Y el problema viene cuando te vas, rompes el vínculo laboral y ahora ¿qué me corresponde? Y te das cuenta de que no te corresponde CTS, por ejemplo, no hay licencia de maternidad, no hay licencia de paternidad. O te das cuenta que sí te corresponde, pero tú no le estabas tomando en cuenta porque no tenías ni También, idea. eso también te iba a decir. Por ejemplo, otra de las cosas que sucede es que, por ejemplo, al margen del régimen en el que está, hay beneficios que nos corresponden que desconocemos. Hay personas que, por ejemplo, la asignación familiar solo les corresponde al régimen general. No, tú, por ejemplo, tu hijo cumple 18 años y la empresa agarra y deja de pasarte la asignación familiar o deja de pagarte.
Pero si tu hijo ingresa a la universidad y tú tienes la evidencia de que él está estudiando, esa asignación familiar se amplía hasta los 21 años, hasta que acabe la Tengo carrera. una curiosidad. Para las personas que están en planilla, que tienen un trabajo seguro, si existe, por ejemplo, yo como trabajador, mi mamá se muere o mi papá se muere, tengo los permisos necesarios, o si yo soy la persona que fallece, la empresa tiene que retribuirle algo económico. La pensión. La pensión a Sí. mi familia. Explícame esa parte. No, ¿No? si tú estás laborando y Ya. fallece tu papá, Dios quiera que no, no hay ningún problema. Pero si tu papá trabaja en una entidad y fallece, ahí sí te corresponde una pensión, que como hijo la primera persona en cobrar es la mamá. Ok. Ok. La esposa. La esposa perdón, primero. Exacto. Ok. Exacto. Y ahora, personas que emiten recibos por honorarios, ¿qué beneficios tienen? Ya, esos no tienen ningún beneficio. Ni por un determinado tiempo laborando dentro de una empresa. No, el tema está en que se desnaturaliza el contrato de recibos por honorario cuando identificamos que en la empresa donde estás laborando hay un profile o un perfil de puesto similar al que tú estás realizando por recibos por honorario. Ahí significa de que tú no has debido tener un contrato por recibos por honorario o, sino, un contrato indeterminado, porque ahí estamos evadiendo impuestos. Por ejemplo, por la función que tú estás realizando, la empresa debería aportar el 9%, que es el de salud, que a todos los trabajadores les corresponde, al margen del régimen en el que te encuentres. El empleador tiene la obligación de aportar el 9% y de inscribirte a ti y a todos los derechohabientes, que vendría a ser a todos tus familiares si tienes hijos, en este caso, ¿no? Esa es otra de las maneras de evitar la responsabilidad, ¿no? Y las personas, por ejemplo, que trabajan perennemente en algún lugar, pero solo emiten facturas, ¿ellos tienen algún tipo de beneficios? No, ese es otro tipo de modalidad, ¿no? Es un servicio que tú brindas como empresa. La persona que emite factura es una empresa. Ok, pero ahora yo tengo una consulta. Si tú emites recibos por más o menos un año y tienes un horario, ojo, tienes un horario de todos los días, de unas 8 horas, ¿aún así no te corresponde ningún beneficio? No, ahí lo que estamos identificando es que existe una relación laboral. Cuando tú emites un recibo por Eso es lo que honorario, quiero saber. tú no tienes que cumplir ningún horario de trabajo, no estás sujeto a ninguna disposición, tú das y ofreces un servicio. Tú eres tu propio jefe. Tú cumples con el servicio. Yo soy mi propio jefe. Exacto, cumples con el servicio pero si tú haces una función que existe esta función o hay una similitud de funciones con otra persona en la organización o en la empresa donde esto está, ahí lo que han hecho es evadir Impuestos. impuestos. Ahora, tengo otra consulta. Para las personas que están en planilla, ¿tienen beneficios si la empresa los despide o si yo renuncio? ¿Cuál es la diferencia ahí? Ya, ahí quería hacer un acotamiento porque normalmente sucede que hay personas que son obligadas a renunciar. Eso es un mal concepto, o mejor, una mala práctica que algunas organizaciones intimidan al trabajador y ¿sabes qué? No, tú has trabajado mal, toma tu carta de renuncia y hasta acá nomás. No la voy a firmar. Exacto. Pero normalmente cuando te sorprenden, porque normalmente sorprenden a los trabajadores, Ya. es ahí donde las personas... Y ahí es un poco más difícil ganar un juicio, porque de alguna manera el empleador puede decir... el trabajador está en sus 5 sentidos, no es un Y él ha orate. firmado, Exacto, sí. no es un Ok, orate, es pero una persona. diferénciame los beneficios que tienen las personas que renuncian de las que los despiden. Ah, ya. Por ejemplo, a ti te correspondería una indemnización por Si yo- despido ¿A quién? Si arbitrario. renuncias. No. Si te despiden. Si te despiden. Ok, Si te ¿qué te despiden, corresponde? te corresponde si tú tienes un contrato indefinido, sueldo y medio por cada año de servicio. Ok. Y si no tienes un contrato, o mejor dicho, tienes un contrato determinado con fecha de inicio y fecha final, y supongamos tú has solo laborado el primer mes de todo tu contrato. A ti te corresponde sueldo y medio por cada mes que falta de cumplir el contrato. No te lo puedo creer. Pensé que Exacto. tenías que tener como mínimo un año para que a ti se te cumplan los beneficios. No, cuando tú tienes un contrato con fecha de inicio y fecha final, es una indemnización por cada mes que te falta de terminar el contrato. Ajá. Adicionalmente, hoy en día existe la indemnización por daños y perjuicios, que es otra indemnización por dejarte sin empleo. Ahora, Edward, yo siempre he escuchado, tengo entendido que en algunos casos, en algunas categorías, a ciertas personas, no sé, en fechas especiales, te pagan el doble de tu sueldo. ¿A quiénes aplican esto y en qué fecha serían? A todos.
Por ejemplo, el 1 de mayo hay empresas que, por ejemplo, laboran o tienen un horario diferente al normal, que es de lunes a viernes, o ellos trabajan, por ejemplo, de lunes a domingo y descansan a mitad de semana. Ya. Y supongamos 1 de mayo cada mitad de semana. Si tú vas a trabajar el 1 de mayo, no interesa que tú tengas un horario totalmente diferente al del resto. El 1 de mayo se paga triple. Y ¿Triple? Exacto, porque es el Día del Trabajador. Ya. Y, Y, por ejemplo, 28 de julio y Navidad. no, es doble. Doble, Simplemente solo doble el 1 de sueldo. mayo es triple. Oye, Edward, de verdad que... Y pero esta última pregunta, en los feriados, ¿cómo es? Hay algunas personas que sí tienen feriados y hay otras que tienen que trabajar las horas que faltaron. Trabajar Eso es las en horas empresas que públicas y privadas es No. distinto. A ver, te comento un poco. Cuando es un Por favor, porque estoy mareada. feriados laborables, es para todos los regímenes. Semana Santa, 28 de Feriados julio. no laborables. Cuando es feriado no laborable, es un tema de negociación con tu Ah, ok, empleado. ok. Cuando es no laborable, Ah, en ok. especial en el caso de las entidades privadas. Edward, Ahí ya entendí. nosotros sabemos que tú eres especialista en empleabilidad laboral. Definitivamente, cuando tengamos algún problema, te vamos a llamar, te localizamos en Yo te voy a todas tus llamar todos los redes. días, Eduardo, porque yo no entiendo. Muchísimas gracias, No, Edward. usted, chicas. un Gracias. gusto. En verdad, conversar siempre con Edward Asensios es un placer porque nos pone claros acerca de los temas de trabajo, Además, la laboral. hay muchos beneficios que una persona podría tener en el trabajo y en realidad no tiene ni idea que los tiene. Eso es súper cierto, así que hay que estar muy informados. Sí, hay que chequear bastante.